Déjame ver, estoy grabando. Bien. Ok. La clase de hoy no es una clase de contenidos para que ustedes den a sus futuros estudiantes. Es una clase para que ustedes puedan entender los textos que van a leer. Es una clase que, dicha así de manera chabacana, es como un glosario de términos. Términos, un pequeño diccionario de los términos centrales de la ética y la ciudadanía. Un código de lectura. Ustedes así con esto van a saber qué encontrar, qué esperar, qué no encontrar. ¿Bien? Entonces, claramente, como estos son términos muy técnicos, no se van a enseñar. Pero necesitan comprender estos técnicos para saber qué enseñar, cómo enseñar, cuándo enseñarlo, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, toda esta clase es directamente para ustedes como profesionales, no como futuras pedagogas o profesoras. ¿Se entiende eso, no? O sea, es un conjunto de conceptos. Ahora, tengo que pedir una disculpa. Mi letra es horrible. ¿Podés cambiarla? No, yo lo intenté. Así que, si no entienden algo, me lo preguntan, no hay problema. Segundo, mayormente soy vago escribiendo. No solamente mi letra es horrible, sino que no termino de escribir las palabras. Empiezo a hacer así, y eso sería humano. Es un verdadero problema. Voy a tratar de terminar las palabras, voy a hacer mi mejor esfuerzo, pero cuando pasan 2 horas me empiezo a olvidar de que prometí eso y empiezo a cada vez escribir peor. Así que ustedes me tienen que decir, Gil, no me digan Gil, pero por lo menos digan, ¿no? Me silban o algo así, como para que yo me dé cuenta que estoy como no colaborando con su formación pedagógica. Que bueno, ya no sabía hacer cómo hacer tiempo para empezar con el dictado de la materia. Estaba estirando, contando chistes hasta que llegaras vos. Bien. ¿Se entiende? ¿Estamos hasta ahí? ¿Bien? Bien, buenísimo. Entonces, arrancamos con el glosario. Primero, decimos que el humano es un ser social. Claro, esto cae de maduro. El humano siempre se define por su sociabilidad. Nos relacionamos socialmente, nos constituimos socialmente. Nuestras identidades se desarrollan, se identifican, se precisan, se construyen, se modulan, utilicen la palabra que más les guste, todas podemos usarlas socialmente. Claro, la pregunta que hay que hacer es ¿por qué? ¿Por qué somos seres sociales? ¿Por qué no somos seres asociales o antisociales? Si bien hay gente que dice ser antisocial, sabemos que no hay antisociales en sí mismos. Entonces, históricamente, filosóficamente, sociológicamente, ha habido 3 grandes respuestas. Yo no sabemos cuál es la correcta, así que le doy las 3 y ustedes en su corazón, en su reflexión, en sus argumentos, dirán con cuál o no están más de acuerdo. Pero se las doy las 3 y ya saben cuáles tienen. El humano es un ser social porque biológicamente está así constituido. Claro, nuestra evolución nos ha construido como seres gregarios, así como las abejas se juntan, los perros se juntan, las ovejas se juntan, las hormigas se juntan, los humanos se juntan. Nos juntamos para sobrevivir ante la intemperie, para adaptarnos, ¿no? Es un buen sistema de supervivencia estar juntos. Juntos podemos vencer un mamut, solo iba a ser más difícil, ¿no? Entonces, la idea de la sociedad tiene que ver, quizás, la primera posible respuesta es por una necesidad biológica. ¿Se entiende? Si yo voy muy rápido me avisan, me dicen, baja un cambio, baja la espuma a tu chocolate o lo que sea. Bien. ¿Se entendió por qué el ser humano es social? Sí, bien. Perdón. Bueno, el humano es social porque actúa de manera social. Pragmáticamente, lo pragmático es la acción. Nosotros nos constituimos mediante acciones. Es decir, a mí me enseñaron a actuar de tal manera porque soy parte de una comunidad, porque soy parte de una familia. Es decir, mis acciones tienen un sentido dentro de un grupo. Claro, ¿qué sentido tiene enseñar si no vivimos sociedad? La misma idea de enseñanza supone al otro, la misma idea de lenguaje supone hablar con el otro, la misma idea de pareja supone al otro. Nuestras acciones, la manera en cómo actuamos, siempre suponen a un otro. Inclusive ir al baño, porque la idea del baño es que alguien construyó ese baño para ser usado, ¿o no? O ustedes inventaron el baño, nadie inventó el baño.
¿O sí? ¿No? Me pregunto, quizás. Yo vengo de la familia que inventó el video, profe, así que no sé, me tiene que dar las gracias. Entonces, la manera en que actuamos siempre está dirigida a lo social, ¿no? Esa es como otra respuesta. Y la C es la definición. La construcción de nuestra identidad es social. Viene con la idea de pertenencia. ¿Dónde soy? ¿De dónde vengo? ¿Quiénes son los míos? ¿Quién es mi familia? ¿Quién es mis amigos? ¿Quiénes son mis vecinos? ¿Quién es mi matrimonio, mis hijos, lo que sea? ¿No? La idea social es mi propia identidad, es cómo me aparezco. Soy heterosexual, soy homosexual, soy transexual, me gusta tal cosa, no me gusta tal cosa. Respondo a lo que se espera de mí, no respondo a lo que se espera de mí. Siempre me defino, mi identidad es fuertemente social. Entonces, no solamente sabemos que el humano es un ser social, sino que tenemos 3 posibles respuestas. ¿Cuál es la correcta? Y bueno, hoy en día se dice que un poco de las 3, ¿no? Probablemente un poco de las 3. Inicialmente surgimos como seres sociales porque era una adaptación biológica y nos convenía, pero poco a poco el tipo de acciones y la forma de que hemos desarrollado la cultura nos fue llevando a crear toda la sociedad tal y como la conocemos. ¿Estamos hasta aquí? ¿Alguna pregunta, interrogante, insulto? ¿No? ¿Color? ¿Nota al pie? ¿Comentario? Ahora, claramente el estudio de la sociedad es propio de la sociología y nosotros esta materia no se llama sociología, o sí, no, claramente no, se llama ética y ciudadanía, porque nosotros nos ocupamos de una forma específica de sociabilización, de una manera de entender la sociabilización. Básicamente el humano es un ser social, el humano es capaz de sociabilizar. Y a nosotros nos interesa una manera específica de esa capacidad de sociabilizar, es decir, la ciudadanía. La ciudadanía es una de las tantas formas de sociabilizar. Y nos interesa porque la ciudadanía pretende ser la manera más sofisticada, mejor armada, más constitutiva de la sociabilización. Hay muchas formas de sociabilizar, qué sé yo, por parentesco, por amor, por odio, en guerras, pero nosotros siempre creemos que el ser ciudadano es la mejor manera de sociabilizar, porque tenemos la imagen, o vendemos la imagen, de que sociabilizar en términos ciudadanos es respetar al otro, convivir, reconocer las necesidades, empatizar, ¿no? La clásica imagen del ciudadano abstracto, de los derechos humanos, de proteger tu identidad, de cumplir tus deseos, ¿no? Entonces, de todas las formas de sociabilizar, parecería que la ciudadanía sería la más importante. Parecería. Ya después veremos si eso no es así. Pero por ahora estamos definiendo conceptos, así que hoy decimos eso. ¿Bien? Entonces, la ciudadanía refleja una situación, refleja la idea de que un individuo cualquiera, ¿no? Cualquier individuo cumple ciertas condiciones. Condiciones que diríamos políticas, que diríamos que son institucionales. Básicamente, si quieren que les dé una definición rápida de ciudadanía, definición de ciudadanía que entra en el examen, mentira, no tomo pruebas, pero no importa. Eso es otro dato, no tomo evaluaciones porque lo considero una pérdida de tiempo, así que no hay evaluaciones, trabajos prácticos y exposiciones orales, pim pam pum, caja. Bien. Una forma de definir a la ciudadanía es membresía. El ciudadano es un miembro de una comunidad, el miembro legítimo, el que le permiten pertenecer, así como pertenecer al... no conozco equipos de fútbol porque soy menos deportista que... ¿a un equipo de fútbol? San Lorenzo está, a ver. Ser hincha del club San Lorenzo supone que vos tenés que pagar la membresía, ¿no? No simplemente ser hincha, ser parte del club, es decir, pagar la cuota. Tenés que cumplir ciertas condiciones, y si no cumplís ciertas condiciones, te echan, te dicen, está todo muy bien, ahí está la puerta, váyase. Ser un ciudadano es eso, es cumplir una membresía, cumplir un conjunto de condiciones políticas, que te permiten pertenecer a una institución.
Ser miembro es cumplir un conjunto de condiciones políticas que te permiten pertenecer a una institución. ¿Cuál institución? Me preguntarás. Muy buena pregunta, un punto extra para el próximo trabajo práctico. Pertenecer a una institución es pertenecer al Estado, a la nación, al país, al pueblo, al colectivo, ¿no? La institución puede ser lo que sea. ¿Se entiende? ¿Voy demasiado rápido? ¿Voy más lento? ¿Quiere que vaya más rápido todavía? Puedo hacerlo. ¿Más rápido no? ¿Pero estamos hasta ahí? Buenísimo. Qué gente astuta. Nos encontramos en esta situación entonces, ¿no? Que nos preocupamos por un tipo de sociabilización, que es la ciudadanía, que responde a una forma de membresía, y nos damos cuenta de algo terrible o maravilloso, asombroso o horroroso, que tiene que ver que si decimos que ser ciudadano es cumplir la membresía, ser miembro, supone que, ¿qué es la consecuencia de esto? Si ser ciudadano es ser miembro, ¿cuál va a ser la consecuencia? No esperaba que hiciera preguntas, No. La pregunta es, ¿son todos hinchas de San Lorenzo? Entonces, ¿son todos miembros de la sociedad? Ahí es la consecuencia. Si ser ciudadano es cumplir la membresía, hay gente que no va a poder cumplir la membresía. Hay gente que queda fuera. Es decir, que vamos a ver una diferencia entre sociedad como tal y comunidad política. La comunidad política es el grupo de ciudadanos que tienen privilegios, que tienen derechos. ¿Ves? Ya les queda anotar, puse privilegios. ¿Ves? Ya me empecé a cansar y empecé a dejar de escribir las palabras. ¿Se dan cuenta? No puse sociedad, puse sociedad. Se me cansa la mano. La membresía, la idea de ciudadanía hace un tajo, un corte que es un poco terrible, porque hay gente que queda afuera. Y quedarse afuera no es simplemente, no puedo ser hincha de San Lorenzo. Quedarse afuera es no tener ciertos derechos, no tener, por ejemplo, comida, no tener ropa, no tener casa, no tener luz, no tener trabajo. Eso es quedarse afuera. Que te maten y que no importa que te maten. Sos un don nadie, sos un invisible, sos un olvidable. Sos alguien que está afuera. ¿Por qué hay muertes que importan y muertes que no importan? Porque la gente que muere y que no importa es gente que no es parte de la sociedad, no es parte de la comunidad política. Por eso hay muertes que son olvidables, ¿no? Por eso por mucho tiempo los feminicidios quedaron de lado. Es decir, ¿por qué importa el feminicidio si no son parte de la sociedad? Por eso es el miedo que está pasando ahora en Afganistán. Que las mujeres, ¿por qué tienen todo este temor? Porque se están convirtiendo en no ciudadanos. Están siendo expulsados de la membresía de la comunidad política. ¿Saben lo que pasó en Afganistán, no? Sí, saben bien, buenísimo. Porque si no, tenía que dar otro ejemplo. Otro ejemplo podría ser de las comunidades de los pueblos originarios. Muchos de las comunidades de pueblos originarios son maltratados y ajusticiados. ¿Y importa su muerte? No, claro que no importa. ¿Por qué? Porque no son reconocidos, parte de la comunidad política, no tienen derechos, no tienen privilegios. Es histórico. Siempre, desde que existe la idea de ciudadanía, nosotros decíamos que era el mejor modo de respetarnos. Lamentablemente generamos un corte en todo el pueblo y hay parte de la comunidad que tiene derechos y privilegios, por ejemplo, nosotros que tenemos derechos y privilegios, por ejemplo, el derecho y el privilegio de educarnos, y gente que no, gente que queda afuera, gente que es fronteriza, gente que está descalificada, gente que es la pérdida esperable. Está bien, no me preocupo que se muera, porque no es parte de lo relevante, no es parte de lo que nos hace como sociedad. ¿Entienden por qué les digo que estos son conceptos que que no vamos a enseñar directamente en primaria? Pero ustedes los tienen que saber para saber, por ejemplo, enseñar luego, les doy un ejemplo, a un niño o una niña, no discriminar, porque discriminar es parte de descalificar. Entonces, vos no le vas a enseñar el concepto de membresía, la diferencia de sociedad, pero sí le vas a enseñar la importancia de no discriminar. ¿Entienden cómo va funcionando esto? Buenísimo, 2 pulgadas arriba, qué gente astuta. Estaría cansada. No estoy cansada. ¿Puedo borrar? Bien. Bien, ¿alguna pregunta, interrogante, comentario, insulto, color, nota al pie? ¿Se está entendiendo todo? ¿Qué les parece mi esquema? Qué bonito esquema, ¿no? Profe, qué geniales sus esquemas. Gracias. No. Bien. Entonces, nos hemos dado cuenta de lo siguiente.
nos hemos dado cuenta que sociedad no es lo mismo a política, porque no todos los individuos de la sociedad pertenecen a la comunidad política. Lo cual va a mostrar un verdadero conflicto. ¿Cuál es el conflicto que aparece? El conflicto es obvio, porque tanto la sociedad como la política o la comunidad política, ambos comparten algo, la nación. La sociedad es parte de la nación, la comunidad política es parte de la nación, pero, oh sorpresa, son distintos. Entonces, tenemos dos elementos contradictorios, dos oposiciones en el mismo lugar, lo cual genera claramente una dificultad. Entonces, ¿qué han hecho los intelectuales para poder entender este problema? ¿No? ¿Qué se ha dicho? Bueno, quizás, en realidad no es que hay una sola nación, hay dos naciones, quizás. Quizás hay una nación étnica y quizás hay una nación cívica. Claro, la nación étnica responde a toda una tradición cultural, histórica, donde se comparten mitos, leyendas, tradiciones que no están ancladas a un territorio. Por ejemplo, qué sé yo, el pueblo judío, el pueblo, ¿cómo se llama este? Romaní. ¿Conocen el pueblo romaní cuál es? ¿Los romaní no lo conocen? ¿Los gitanos? Ellos son lo mismo. El nombre correcto son romaníes. No, ese es el nombre. El pueblo romaní. El pueblo romaní no tiene un territorio, pero se considera una nación. El pueblo judío por mucho tiempo no tuvo Jerusalén, pero se consideraba una nación. ¿Por qué? Porque tenían una característica étnica, un conjunto de tradiciones, leyendas, ritos, costumbres, etcétera, que los va unificando, que los va agrupando, que los va identificando. ¿Se entiende? Si tenemos una idea de nación étnica donde el territorio no es lo primero, o sea, no importa el terreno en sí. No es que, a ver, decir no importa el terreno no es que no quieren un terreno. Lo quieren porque se vive en un lugar. Todos vivimos en un suelo. Pero el pueblo dice, yo puedo vivir acá o puedo vivir allá y mi identidad se va a mantener. Mi identidad no depende del terreno. Necesito el terreno, pero no depende. Lo necesito, pero no depende. En cambio, la nación étnica es una organización económica, política de un territorio. La nación cívica parte de la idea de que hay un territorio que hay que administrar, un territorio que hay que potenciar, que se tienen que entender cuáles son sus límites, sus recursos. Un territorio que, por ejemplo, se divida en distritos, en provincias. Un territorio que puede identificar cuáles son sus ríos principales, cuáles son sus lagos principales, cuáles son sus bosques principales. La nación cívica tiene la característica de un conjunto de leyes que se tienen que seguir y se tienen que respetar para que vos seas parte. La nación cívica entiende que no importa tu religión, no importa tu tradición, no importa de dónde vengas, siempre que cumplas las leyes, sos parte del lugar. En la etnia no, vos tenés que descender o compartir un origen en común. Acá no importa el origen, acá importan las leyes. Usted tiene que seguir las normas, tiene que pagar los impuestos, tiene que tener los papeles al día y tendrá sus derechos. Es distinto. Acá el territorio es lo primero, porque todo el sentido de nación cívica funciona desde un lugar. Sin país, o sea, el país necesita el territorio. Argentina no sería lo que es si no tuviese esa geografía. Sería otra cosa, sería Chile, sería México, sería otra cosa. Pero por cómo es así, es Argentina. Son dos ideas distintas. Pero
Obviamente, este intento de separar la idea de nación donde convive la sociedad del pueblo, porque en este sentido parecería, entre comillas, parecería que la sociedad iría a la etnia y la comunidad política iría a lo cívico, en realidad nos damos cuenta que no es tan blanco y negro. Obviamente no es blanco y negro. Porque inclusive los argentinos que no son parte de comunidades originales, tenemos nuestras propias tradiciones. El 25 de mayo, los días patrios, etc. De repente, eso que queríamos separar está más junto. Está muy junto. Porque es más, parte de la... ¿Viste mi micrófono al cielo? Mirá. Ah, qué bien. Hacemos fiesta. Estas clases somos de fiesta. ¿Sí? ¿Qué estaba diciendo? Claro, que en realidad terminan siendo más similares de lo que quieren ser. Entonces nos encontramos que el conflicto aquí aparece con la idea de territorio. El territorio, el suelo, lo propio, lo que es de uno. Porque como he dicho hace un rato, si bien no dependen, lo necesitan, y este necesita y por lo tanto depende, inclusive en las naciones étnicas sucede lo que se llama una apropiación. Obviamente mi identidad no depende del lugar, pero hace tantos años que vivimos aquí que ya nos pertenece. ¿Qué es el reclamo de los pueblos originarios? Nosotros llegamos primero, o sea, sí, nos desplazaron, sí, perdimos nuestro territorio, nuestra identidad se mantiene, pero tanto tiempo hemos vivido ahí que ya no nos hemos apropiado. Estamos enraizados, la idea de raíz, estamos totalmente imbuidos en eso. Sí, podemos vivir sin eso, pero no queremos perderlo. La idea de apropiación presenta la idea de pueblo, el pueblo. Somos el pueblo que aquí vive. Somos nosotros. ¿Saben lo que significa pueblo? Pueblo significa subjetividad colectiva. Es decir, todos nosotros compartimos un modo de ser, un modo de pensar, un modo de actuar, un modo de representar la realidad. Muchas veces esas subjetividades colectivas de los pueblos, la gente la identifica, ¿sabe cómo? Con estereotipos. El judío tacaño, ¿no? El indígena bruto, ¿no? Esos estereotipos en realidad tratan de caricaturizar, de burlarse de la subjetividad colectiva, de esa manera común de comportarse, de esa manera común de representar al mundo, de pararse ante el mundo. Dicen que los sureños somos nostálgicos, dicen que los norteños son vagos, dicen que los porteños son agrandados. Esas subjetividades colectivas, ¿no? No sé si habéis escuchado eso de que los sureños son nostálgicos, que siempre estamos extrañando el sur. ¿De dónde? ¿Del sur? ¿De qué parte? ¿Del sur? ¿De Chubut? ¿De Chubut? Sí. Estás hablando vos, ¿no? Ah, porque con el barbijo a veces no me doy cuenta de quién habla. Entonces yo escucho una zona de voz y miro hacia un lado y me dicen, ¿zona? ¿De qué parte? De Rausa. Ah, vengo de Comodoro Rivadavia. ¿Vos sos de Comodoro? Ah, una tocaya entonces. ¿Y qué haces acá? ¿Te perdiste? Fui caminando y cuando me di cuenta había llegado al desierto. Me fui de la Patagonia al desierto. Bueno, dicen que los sureños somos nostálgicos. Es más, ¿no conocen el tango Sur, Paredón y después Sur? ¿No? ¿No lo conocen? ¿Cómo se nota que son del norte? Ah. Chiste tonto, perdón. Entonces, la subjetividad colectiva termina generando situaciones hasta a veces problemáticas. Porque se empieza a hablar de la idea de raza. Y cuando hablamos de raza, muchas veces caemos en la idea de racismo. Entonces empezamos a discriminar. Nosotros somos el primer pueblo y ustedes se tienen que ir. Y generan ideas xenofóbicas, ¿no? Por ejemplo. Genera la idea de el dialecto. Es decir, nosotros hablamos un término, nuestro idioma es nuestra identidad. Y si perdemos nuestra forma de hablar, nos ofendemos. Que Dios nos libre de cambiar
la Real Academia Española y poner la E como idioma inclusive porque se muere nuestra identidad de pueblo español orgulloso y vasco. Oh, ¿no? Esas ideas del dialecto, de que no se cambie la lengua, de que la lengua es lo que soy y si la lengua cambia me pierdo, desaparezco, ¿no? Esa idea está. También está la idea, está la idea del destino. Nuestro pueblo está destinado a grandes cosas. ¿Cuántas veces hemos escuchado que Argentina era un pueblo destinado a grandes cosas, pero le pasó X cosas? Pasa usted. Usted puede pasar cuando quiera. ¿Quién es usted? La idea del destino. Muchas veces la idea de subjetividad colectiva de pueblo está relacionada con la idea de un destino. Por ejemplo, el pueblo ario creía que tenía el destino de dominarlos a todos, ¿no? Cuando nace la Segunda Guerra Mundial con el nazismo, ¿no? La idea del destino. Nosotros tenemos, o los judíos, el pueblo elegido, o los evangélicos, los grupos elegidos, o los cristianos mismos. Nosotros somos, en realidad todas las religiones dicen que son el pueblo elegido, básicamente. Elegiste una religión y dice, sí, somos los elegidos. Concepto 1 del pueblo religioso, somos los mejores. Siempre ha pasado así. No es para atacar ninguna religión, sino para describirlas. Entonces, fíjense cómo la apropiación del territorio va luchando con la idea de o mi raza, o mi lengua, o mi destino, o si no, mi devenir. El pueblo resiste los embates del futuro, resiste lo que suceda, el devenir de los pueblos. Todos los pueblos devienen, van cambiando, van transformándose, pero mantienen cosas. Por ejemplo, la idea del pueblo criollo. Nosotros los criollos podemos con todo, podemos con el Estado neoliberal, podemos con el Estado peronista, pero siempre seremos criollos. El campo siempre resiste, ¿no? Esas ideas que aparecen ahí. Entonces, fíjense cómo en un lugar que parecía tan uniforme empiezan a notarse asperezas, ruidos. En la promesa de donde iba a haber concordia, comunidad, consenso, respeto a los derechos, aparecen claramente cada vez más complejidades y dificultades. De repente el ciudadano atado a todo esto se muestra como una relación muy compleja de tensiones, de hilos que en cualquier momento se pueden romper. Y no sé si se van a romper. Por el otro lado, aparece acá, dentro del territorio, la idea de población. La idea de población es claramente diferente a la idea de pueblo, es totalmente distinta, porque supone una definición jurídica y legislativa. Las poblaciones se definen por cuestiones legislativas. La población de estudiantes, la población de profesores, la población de obreros, la población de gobernantes, siempre es legislativo, siempre es jurídico. Todo esto es el número, la población de, de personas gestantes. Todo esto es el grupo de personas, de la comunidad LGBTQ+. Siempre tiene que ver con ideas que definan y que permitan crear políticas de influencia. Si yo sé la cantidad de estudiantes que tiene un país, la población de estudiantes, sé cuánta escuela necesito, cuántos maestros necesito, cuántos recursos necesito. La idea es justamente organizativa, la idea es claramente generar un sistema de seguridad, que las poblaciones estén protegidas, que las poblaciones estén dirigidas. La idea de seguridad de la población va con esta idea de mantener el mejor control de ella para potenciarlo. Por ejemplo, ¿cómo potencio a los estudiantes? Pues tengo que garantizar que egresen. ¿Cómo potencio a los profesores? Tengo que garantizar que se especialicen. ¿Cómo potencio a las comunidades LGBTQ+? Bueno, tengo que darle mayores leyes para que puedan trabajar. Buscar la constante maximización. La palabra en realidad no es maximización, es optimización, optimizar, producir mejores recursos, porque recordemos que en el nivel de nación cívica lo que importa es lo económico. Entonces, yo lo que necesito es que haya más plata, que haya mayores recursos. Entonces, profesores que trabajen más, estudiantes que produzcan más recursos, todo el tiempo tiene que estar optimizado. Y para optimizar tengo que tener la seguridad de que nadie se vaya de la norma, que no se violen las normas, que no se violen las conductas,
Necesito que esté todo en una palabra normalizado. Respetar la norma, hacer lo que hay que hacer, ser buen ciudadano. No, eso no se hace. Ojo al piojo. ¿Cómo vas a hacer eso? ¿Cómo vas a tirar el papelito fuera del tacho en la vía pública? No, el papelito al tacho de basura. Las normas, la vigilancia constante, porque eso permite la mayor y facilidad circulación. Permite, lo que dije hace un rato, la optimización. ¿Se entiende? ¿Se entiende? Bien, buenísimo. Entonces, dentro de la nación étnica, el territorio es un problema de apropiación y genera todos conflictos de cómo entendemos a las subjetividades colectivas. Dentro de la nación cívica, el territorio tiene que ver con la población y cómo optimizar, cómo ofrecer y generar lo mejor. Pero el problema está que los dos están juntos. Y el mejor ejemplo que tenemos de esto, el mejor ejemplo de que esto está fusionado, que en realidad, si bien yo lo separé conceptualmente, en la realidad jamás está separado, es... Ay, no puedo borrarlo. Bueno, digamos que debajo del suelo, acá, aparece la palabra ciudad. La ciudad es la síntesis de todo esto. En la ciudad van a haber subjetividades colectivas, van a haber tradiciones, van a haber organizaciones políticas, organizaciones económicas, van a haber instintos de raza, instintos de dialecto, de destino, de devenir, van a haber leyes, van a haber seguridad, van a haber optimización, van a haber una manipulación de los lugares, van a haber gente que se identifica con ciertas zonas, van a haber gente que no se identifica, van a haber todo esto. La ciudad es la síntesis de esto. La ciudad es la síntesis de todo este problema que todavía no tiene solución y quizás nunca la tenga. Esta tensión, estos hilos que yo le decía que parece que se están a punto de romper, esa tensión está aquí en la ciudad. La ciudad que todos los que viven en la ciudad se llaman ciudadanos. Y acá aparece el problema de la ciudadanía puramente. Porque este ciudadano no es uniforme, no es un concepto sencillo, es un concepto que tiene elementos étnicos, nacionales, territoriales, cívicos, económicos, políticos, legislativos, de población, de pueblo, de apropiación, de tradiciones, de ritos, de costumbres, de subjetividades, de raza, de dialecto, de devenires, de conductas, de normas, etc. Es realmente un complejo y lo peor de todo, para sumar eso, está en cada uno de nosotros. Cada uno de nosotros es un ciudadano, es un cuerpo con una biografía que tiene que representar todo eso. ¿Cómo no quieren que estemos estresados si tenemos que te llevar toda esta carga? Es imposible. Encima, cada uno de nosotros representamos ideas de ciudadano. Entonces, ¿quién se enfrenta a esto? Pues el gobierno. El gobierno va a tratar de gestionar lo mejor o peor posible todo este problema. ¿Alguna duda? ¿Alguna pregunta? ¿Un interrogante? Voy a tomar un poquito de agua. ¿Algún insulto? ¿Se está entendiendo? ¿Algún comentario? ¿Habían pensado en eso alguna vez? ¿No? ¿Les parece interesante o les parece una estupidez? La estupidez más grande que han escuchado en su vida, seguramente. Profe, he escuchado estupideces. Mire que mido Marcelo Tinelli, pero usted lo supera con creces. ¿O no? ¿O les parece interesante? ¿Les parece refrescante, descontracturante? ¿Se siente más como que se le fueron las tensiones a los pies? ¿O no piensan nada? Le da lo mismo. Profe, mira, usted diga lo que usted quiera, yo quiero probar, pim pam pum, aquí no pasó nada. ¿También? No, pero me voy acordando de que hemos visto, pensamos en todo si llevamos todo eso. ¿Cómo? Pensamos que si llevamos todo eso, Sí. Ah, bueno. Es todo un tema.
hemos llegado al problema del gobierno, ¿no? El gobierno representa una cosa, la soberanía estatal. La soberanía estatal se constituye de tres cosas. La población, en los términos que yo expliqué recién, ¿no? Es parte de la nación cívica, es parte de esto que está calificado judicial, legal, normativamente, que tiene que trabajar, que tiene que ser potenciado, que tiene que ser optimizado. Tiene el territorio, que tiene esta tensión que yo expliqué entre nación y etnia, porque el territorio se entiende siempre de dos maneras, se entiende como lo que es mío, o donde están mis costumbres, mis historias. Pero falta el tercer elemento que tiene que ver con el gobierno y que es el más problemático, el poder. Yo tengo el poder. ¿Cuál es el poder del Estado? ¿De dónde sale el poder del Estado? ¿Qué hace que el Estado sea poderoso? Una sola cosa. En realidad muchas, pero todas esas se basan en una sola cosa. ¿La plata? No. La plata no. La plata en realidad encima es una expresión de esa cosa. Ahora cuando lo digan se van a dar cuenta por qué. El Estado tiene poder porque es el único que puede garantizar el principio de igualdad. La plata es una forma de igualación. Si todos tenemos plata, todos podemos comprar lo que queramos, por ejemplo. El principio de igualdad. Ser poderoso es garantizar ser todos iguales. Ahora, ¿qué tipo de igualdad? Y ahí ya hay muchas cosas. Igualdad puede ser que no te mate. Esa puede ser una igualdad. Yo no mato a nadie, dice el Estado. Dejar morir es distinto. No matar es otra cosa. Igualdad puede ser darle a todo lo mismo. Puede ser también esa igualdad. No importa cómo sea esa igualdad. Pero el Estado tiene poder porque siempre garantiza la igualdad. Y esto es algo que tenemos que meternos en la cabeza, porque decimos siempre que es común escuchar, por ejemplo, acá en Argentina, que nos quejamos de el Estado que no es igualitario. El Estado es muy igualitario. Es muy igualitario. Quizás los gobiernos operan de distinta manera, pero el Estado es muy claro. El Estado es muy claro y dice, usted tiene estos derechos y tiene esto, y ya está. Yo ya lo puse. Todo lo demás no es problema mío. Que a vos te maten, bueno, qué bajón ser vos, pero no es mi culpa. Yo no te voy matando. ¿Y por qué? ¿Cómo logran esta igualdad? Bueno, acá aparecen dos conceptos que muchas veces se confunden. Por un lado tenemos algo que yo odio con todo mi corazón, odio que exista. ¿Saben lo que significa odio? Odiar, ¿saben qué significa el odiar? ¿Qué es odiar? No, bronca es enojo. ¿Qué? ¿Repudiar? No, repudiar. Va por ahí. El odio es deseo que algo no exista. Y el enojo es deseo que el otro sienta lo mismo que yo. Entonces me puede haber enojado la actitud de alguien justamente por su falta de empatía. Che, te tomaste la última cerveza. No sé, no sé qué le enoja. El odio es literalmente desear que nunca haya sucedido. Odio que, qué sé yo, me hayas engañado. ¿Ah? Odio eso nunca. Y estoy enojado por el engaño, deseo que sienta lo mismo que yo sentí. Son cosas distintas, ¿no? La bronca es un tipo de enojo. Me bronca porque ¿cómo puede ser que no se dé cuenta? ¿No? ¡Pah! Sí, bien. Cualquier parecido con la realidad es pura coincidencia, ¿no? Entonces, la primera cosa que da la igualdad es algo que yo odio, que es la burocracia. Cuando digo que odio la burocracia, deseo que no exista. Pero bueno, existe, ¿qué la voy a hacer? El primer elemento de igualdad es la burocracia. Y el segundo elemento es lo gubernamental. Gubernamental. Ahí está. Gubernamental. Muchas veces confundimos la burocracia con lo gubernamental y no son lo mismo. Es distinto. Bien. La burocracia
La burocracia es el trabajo administrativo. ¿Bien? ¿Y qué es lo que administra? Bueno, administra información. Administra información ¿de qué? De la población. Todos nosotros, para hacer un trámite burocrático, tenemos que ser parte de una población. Piensen en cualquier trámite burocrático que han hecho. ¿Qué sé yo? A ver, no sé, no se me ocurre ninguno ahora. Una obra social. Pedir una beca. Todo eso supone que sos parte de un grupo de gente. Pedir una beca, sos estudiante, una obra social y bueno, o sos un trabajador o tenés un ingreso que tenés que poder justificar, pedir un préstamo. Todos esos trámites burocráticos necesitan información de la población. Necesita administrarla. La burocracia no solamente es un trabajo administrativo, sino que tiene la característica de ser una función pública que lo que hace es jerarquizar a la ciudadanía. Claro que jerarquiza. ¿Cuántas veces nos hemos sentido pequeños por estar del lado equivocado del mostrador? Que nos dicen, te falta el sello. Y vos decís, ¿sabes qué puedo hacer con el sello? Uno siente que el otro tiene poder, porque el otro tiene más poder que vos, literalmente. Si quiere, ese papel no pasa, y no pasa. Y te puede decir, no es que yo no quiera, es que tal cosa. Sí, de acá, o sea... Vos tenés el sistema de poder que te permite de hacer eso. Vos estás manipulando esas leyes, esas normativas. Hay una jerarquía donde claramente el que está del otro lado del mostrador tiene menos poder. Hay una jerarquía de poderes. Y encima, esa persona que está en el mostrador tiene alguien arriba suyo. Y esa persona tiene arriba suyo. Y esa persona tiene arriba suyo. Y hay todo un escalafón jerárquico donde el otro tiene más poder. Y el ciudadano de calle tiene el menos poder posible. ¿Qué se hace? Se termina generando una profesionalización de la ciudadanía. Los burócratas son ciudadanos profesionales porque conocen las leyes. Te dicen qué hay que hacer, cómo hacerlo. ¿Usted quiere tal cosa? Tiene que hacer estas cosas, tiene que seguir estos pasos. Por eso, si bien la información burocrática en teoría es pública, es tan difícil saber cómo cuernos hacer un trámite bien. ¿Cuántas veces hemos tardado 3 o 4 intentos de poder hacer un trámite? ¿Cuántas veces creímos que habíamos preguntado todo lo que había que preguntar, que teníamos todos los papeles que habíamos que tener? Ay, ¿sabés qué? Era del otro lado. La profesionalización es un conocimiento específico de la ciudadanía, que es otro ejemplo de poder, que termina mostrando la importancia del archivo, tener toda la información precisa. La burocracia es el sistema que tiene el Estado para conseguir información precisa de su población. Colecta, organiza, la administra. Pero esa información, así cruda, no sirve de nada. En realidad, más que información, son datos. Quien le da sentido a esa información es lo gubernamental. Lo gubernamental es un conjunto de técnicas o estrategias que lo que hacen es crear o producir situaciones. Por ejemplo, la burocracia te dice, tengo 1 millón de estudiantes de tanta edad en tal situación. Esa es la información que tiene la burocracia. Lo gubernamental dice, si tenemos 1 millón de esto, vamos a tener que hacer este plan educativo. Vamos a tener que hacer este proyecto de renovación. Vamos a tener que tirar tantas becas. Vamos a tener que hacer tal cosa. La burocracia da los datos y lo gubernamental genera proyectos políticos. Entonces, hay una íntima relación, porque ¿cómo se mantiene la igualdad? En teoría, la burocracia tiene toda la información y el gobierno la gestiona, lo gubernamental la gestiona para garantizar esa igualdad, para garantizar la igualdad de oportunidades. Hay una red de organismos, el Ministerio de Educación, el Ministerio de Economía, el Ministerio de Agricultura, el Ministerio de Cultura, todos estos organismos que están juntos y que van de alguna manera
produciendo proyectos. Pero así como tienen el poder de producir proyectos, es decir, tienen el poder de regular los recursos, tienen el poder de castigar. Por ejemplo, ok, vamos a dar becas, pero damos becas hasta 30 años. Si sos un estudiante que tiene más de 30 años, está todo bien, no tenés beca. Te castigamos. No sos parte de la población que nos interesa. Obviamente. No sos relevante. Porque la igualdad no es necesariamente lo mismo para todos. Es garantizar para una población lo mismo. Y si vos no sos parte de esa población, no me ocupo de tu igualdad. Hemos dicho que no necesariamente la membresía, o cambio la forma de expresarme, que la membresía justamente genera un corte y siempre hay gente desplazada, siempre hay gente fuera. Y esto de 30 años no lo estoy inventando yo. Mi pareja, si quiso pedir una beca, le dijeron, está todo bien, pero está vieja. Le dijeron, le dijo, ¿qué te pasa? Es lo que es lo que hay. La burocracia tiene un conocimiento de la totalidad de la sociedad cívica, de la sociedad que tiene papeles. La sociedad que no tiene papeles no importa, es desechable, que muera. No me interesa, no me preocupa a mí. Y lo gubernamental establece los objetivos, qué hay que hacer con esa población. Y todo esto termina desembocando en el Estado. El Estado es el dueño del poder, es quien administra la burocracia, es quien gestiona lo gubernamental. El Estado mismo es total porque gobierna sobre toda la población. El Estado mismo establece los objetivos. Nadie puede discutir con el Estado. ¿Han tratado de discutir con el Estado? Es imposible ganar. Podés discutir con la gestión del Estado, pero el Estado está en todas partes. El Estado es imposible discutir con él porque el Estado es legítimo. ¿Qué quiere decir eso? Que todos nosotros hemos hecho un pacto donde hemos reconocido su poder. Y ustedes me dirán, profe, usted ha hecho el pacto, yo no he firmado nada. El pacto no es necesariamente que firmemos todo. El pacto es simplemente reconocer el poder, reconocer las normas. Y cada vez que nosotros hemos respetado las normas, hemos contribuido al pacto. Y me dicen, bueno, pero hay gente que no contribuye a las normas, que viola las normas. Bueno, ¿qué se hace con eso? Y está la idea de criminal y se lo encierra. O por lo menos existe esa idea. Todos formamos parte del pacto, consciente o inconscientemente. Todos contribuimos a ese pacto cuando vigilamos a los demás. ¡Ey, no hagas eso! ¡Ojo! Todos somos inclusive asistentes del poder del Estado. Y más acá que enseñamos ética y ciudadanía. ¿Qué enseñamos? Enseñamos a respetar el Estado. Somos parte del problema, no parte de la solución. La legitimidad de esto, ¿puedo borrar? La legitimidad de esto proviene encima de que el Estado tiene algo muy poderoso que es la Constitución. La Constitución establece claramente cómo comprender el poder del Estado. La Constitución te dice que el Estado se divide en 3 poderes. Fíjese que la Constitución ya dice que hay poder, 3 poderes. El poder ejecutivo, el poder legislativo y el poder judicial. El poder ejecutivo es la gestión.
El poder legislativo es el que promulga las normas, las leyes, los decretos. Y el judicial es quien lo aplica. Dígame si no hay poder, si nosotros no somos parte de eso, somos parte de esa Constitución. Y esa misma Constitución es la que termina generando la idea de la nación étnica civil. Somos todos parte de la Constitución. ¿Cuántas veces, bueno, no sé a ustedes, no sé cómo hacían ustedes, pero a mí en primaria me hacían estudiar el preámbulo de la Constitución? Una estupidez más grande que una casa. ¿Eh? El legislativo promulga. Vos me has dicho que sí, que te han hecho también estudiar los representantes del pueblo argentino, bla, 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 bla. Oh, qué cháchara inútil, ¿no? Pero esa cháchara inútil nos crea la ficción de que somos un pueblo, una etnia, y que estamos constituidos como una nación civil. Y bien que ha funcionado porque lo tenemos metido en la cabeza. El pueblo argentino, salud. Salud es lo que nos falta, porque estamos con barbijos, así que imagínense. Y ese es el problema. Pero ustedes dicen, bueno, profe, ya está, más problemas que esto no puede haber, demasiado. No. Porque este es el problema a nivel macro, a nivel de todo donde está metido el ciudadano, todo lo que ve al ciudadano. Pero ¿cómo es la cosa desde el punto de vista del propio ciudadano? ¿Puedo borrar? La pregunta sería, ¿de qué es posible el ciudadano? Es decir, ¿qué puede hacer el ciudadano? ¿Qué cosas puede hacer el miembro de la comunidad política? ¿Podemos hacer lo que queramos? Parece que no. Si pudiéramos hacer lo que queramos, estaríamos todos en otra situación. ¿Qué sé yo? Con el masaje a los pies viendo Juego de Tronos, ¿no? No sé. Para saber de qué es posible el ciudadano, lamentablemente tenemos que hacer una horrible distinción. Horrible, pido disculpas desde ya. Hay que distinguir entre la política y lo político. Les dije que era fea. Me dicen, profe, no hay diferencias. No, hay una diferencia abismal. Uno dice la y otro dice lo. La política y lo político. La política, la, es como un Teletubby, la, y tener el otro Teletubby, lo. ¿Bien? ¿Conocen los Teletubbies? No, no deben conocer los Teletubbies. ¿Sí? La política, mayormente se la considera una actividad exclusiva, es decir, que es solamente para un grupo de ciudadanos, no para todos. ¿Por qué se dice que es una actividad exclusiva? Porque en realidad se dice que la política es un trabajo administrativo del gobierno. A ver, ¿quiénes hacen política? En una palabra, los funcionarios públicos. No todos somos funcionarios públicos. Bueno, en este caso yo sí, porque soy docente. Ser docente sería uno de los funcionarios públicos, ¿no? Pero el ministro sería un funcionario público, ¿no? El gobernador sería un funcionario público, ¿se entiende? Entonces, la política es un trabajo sumamente exclusivo. Algunos lo hacen, no todos. ¿Bien? Más, en realidad sería como algo instrumental. Cumplís una función para el Estado. Por ejemplo, yo cumplo la función de enseñar. Esa es mi función. Yo sería un engranaje, ni siquiera tengo individualidad, no importa mis opiniones, tengo que cumplir mis funciones. ¿Y por qué cumplo esas funciones? Porque en teoría yo contribuyo al bien común. Claro, la función del funcionario público es contribuir a que estemos todos bien.
Si quiere que le dé una definición más de texto, el funcionario público es aquel que hace una actividad social administrativa que procede de funciones del Estado. Una actividad social administrativa que procede del Estado. Una actividad social administrativa que procede del Estado. ¿No? Esa es como una definición que no sirve para nada, porque no se la voy a pedir, pero más o menos hay gente que le gusta definiciones. Profe, dame definiciones, necesito definiciones. Lo político, en realidad, es una forma de vincularse. La manera en cómo nos relacionamos. Lo político, todos hacemos condiciones de lo político. Lo político es cómo nos relacionamos vos y yo, nosotros y yo. Eso es lo político. Lo político es, cuando te dicen todo es político, ¿alguna vez escucharon esa frase, todo es político? Quieren decir que todo tiene que ver con vínculos sociales. Porque puede ser todo político, pero todo es política. Porque la política tiene que ver con cargos. Lo político tiene que ver con formas de vincularse. Y no hay muchas formas de vincularse en realidad, hay dos. Una es vincularse de forma conflictiva, pim, pam, pum, tomá, guacho. No, conflictivo tiene que ver con esa idea de o somos amigos o somos enemigos. ¿Alguna vez escucharon esas? O estás conmigo o estás contra ellos, o ellos no sé. Bueno, en Argentina es muy común eso, la famosa idea de la grieta, de la separación, el conflicto, amigos versus enemigos, nosotros versus ellos, los de aquí contra los de allá, ¿no? Esa clásica. O estás con nosotros o estás en contra de nosotros. Entonces, una forma de vínculo es conflictiva. Y es una forma legítima, es muy productiva. Muchas cosas se hacen así. Lo de San Lorenzo contra ¿quién? ¿Quiénes son los que compiten contra San Lorenzo? Los no San Lorenzo. Independiente. ¿Contra Independiente? No sé, bueno, contra Independiente. Entonces está el San Lorenzo, odio Independiente, y el Independiente, odio San Lorenzo. No sé, yo tampoco, yo de fútbol sé nada. Sé que existe un equipo que se llama Argentina y que a veces juega. Y que ni siquiera es un equipo, es una selección, así que. Y otra forma de relacionarse es la que se llama por decisión. Es decir, nosotros tomamos decisiones en consenso, consensuamos, dialogamos. En vez de decir ellos contra nosotros, generamos pequeños pactos de convivencia. Entonces, lo político, si quiere una definición, son aquellos vínculos humanos que definen el orden social. Lo político son aquellos vínculos humanos que definen el orden social. Lo político son aquellos vínculos humanos que definen el orden social. Y acá aparece una pregunta más. ¿Otra más, profe? Otra más, sí. ¿Puedo borrar? Antes de borrar, la pregunta es, ¿de qué es posible el ciudadano? Y el ciudadano es posible hacer política, es decir, de cumplir cargos y funciones públicas que contribuyen al bien común, y es posible de generar vínculos de relaciones que contribuyan al orden social. Bien común y orden social no son necesariamente lo mismo. Una sociedad puede estar ordenada, pero no todos tienen el bien. Puede estar ordenada, por ejemplo, los negros por un lado y los blancos por el otro, y eso no es tan bueno. Entonces, el orden no necesariamente supone lo bueno. Por eso la pregunta que sigue es, bueno, ¿cuál es la mejor organización? La pregunta que pregunta cuál es la mejor organización es justamente tratar de fusionar lo bueno con el orden. Porque no podemos vivir en caos. Si vivimos en caos, vivimos en anarquía. Si vivimos en anarquía, no hay igualdad. Si no hay igualdad, no hay Estado. Si no hay Estado, todo esto se cae. Si no hay Estado, el problema de la ciudadanía no tiene sentido. Es sálvese quien pueda. Es una lucha del más apto. Entonces necesitamos una organización, necesitamos una garantía de la igualdad. No mira que ya se han cansado. Tienen cara de cansado.
Les doy 70 conceptos nuevos y ya se cansan. ¿Cómo es eso? Podría esperar el concepto número 71, pero justo en el 70 se van a cansar. Prometo que no todas las clases van a ser con tantos conceptos, pero es necesario un piso en común. Lo prometo. Quizás no lo cumplan, pero lo prometo. Bien. La pregunta de cuál es la mejor organización es cuál es el mejor gobierno, ¿no? La pregunta por el gobierno, de cómo gobernarnos. Y ha habido varias teorías. Mayormente se ha pensado en una palabra, no tienen que recordar esta palabra, se las digo porque es el nombre de la teoría, pero anaciclosis. No significa el ciclo de Ana, no es eso. Anaciclosis significa el ciclo del gobierno. Esto es una vieja teoría que dice lo siguiente. Hay una forma de clasificar a los gobiernos. Los gobiernos se clasifican... Bien. Los gobiernos se clasifican por cantidad y por calidad. Cantidad puede ser uno, algunos, muchos. Calidad puede ser bueno y malo. Bien. Según esta teoría, la anaciclosis, yo agachándome tenía una silla, ¿se dan cuenta? El gobierno de uno sería la monarquía. Ese sería el sentido bueno. El monarca sería el que es una sola persona que gobierna a todas justamente. La versión mala de esto sería el tirano. El tirano es el que gobierna con sus deseos, sus caprichos, que hace lo que quiere con los demás. ¿Bien? El gobierno de algunos bueno sería la aristocracia. La aristocracia significa el gobierno de los mejores. Esa sería la traducción. Aristocracia, el gobierno de los mejores. Es la idea de que te gobiernen las mejores personas, las más capacitadas. Mayormente los mejores son pocos, no son muchos. ¿Bien? Son algunos. La versión negativa o mala de esta sería la plutocracia o la oligarquía, que es cuando unos pocos gobiernan para su beneficio. Bien, no somos los mejores, somos los peores, pero nosotros tenemos el poder. Por eso a veces se escucha la palabra oligarca, ¿no? ¿Han escuchado a veces la palabra oligarca? Habla de que sos uno de los pocos que tienen el poder y que quieren controlar todo para su beneficio. Con eso quieren decir oligarca, el gobierno de algunos. Y después está el gobierno de muchos, que la versión buena sería la democracia, ¿no? Donde todos nosotros elegimos de forma racional lo mejor para todos. La versión mala de eso es la demagogia. La demagogia es el gobierno elige lo que desea. Los muchos eligen lo que desean. El problema es que si muchos desean matar a unos pocos, lo pueden hacer. Y eso es demagogia. Demagogia es usar los sentimientos para manipular al pueblo o a la masa para hacer cosas terribles. Por ejemplo, matar a los pueblos originarios en la campaña del desierto, un ejemplo así, ¿no? Por ejemplo, esclavizar a las mujeres en los trabajos domésticos no pagos. Por ejemplo, esclavizar a los afrodescendientes en los trabajos de minería acá en Argentina durante el virreinato del Río de la Plata, ¿no? Unos muchos, por su deseo, manipulan y destruyen a unos pocos. Eso es demagogia. La teoría de la ciclosis no solamente divide los gobiernos en su cantidad y en su calidad, sino que tiene una hipótesis que no sirve, que ya está en desuso, pero se las cuento igual.
es la idea de que los gobiernos van cambiando. Según esta teoría dice, empezamos en una monarquía buena, pero tarde o temprano se vuelve una tiranía. Entonces, ¿qué pasa? Tiran la tiranía unos pocos poderosos y se convierte en aristocracia. El problema es que la aristocracia mantiene mucho tiempo el poder y se vuelve en una oligarquía. Entonces, ¿qué se hace? El pueblo tira a los oligarcas y se vuelve un gobierno democrático. El tema es que el pueblo no sabe gobernarse, se vuelve caprichoso, se transforma en una demagogia y es un caos hasta que aparece un líder o una líder que gobierna y empieza de vuelta el ciclo. Eso dice esta teoría, una teoría viejísima que está en desuso, pero sirve para entender un poco la clásica división de los gobiernos. ¿Bien? Hoy en día nosotros estamos en un gobierno democrático, ¿no? Pero hay distintos tipos de democracias. Tenemos democracias directas, democracias indirectas. La democracia directa es cuando el gobierno elige de forma directa a su gobernante, por ejemplo Argentina, que vota directamente a la gente, ¿no? A su presidente o presidenta, o indirecta, donde se elige a representantes que estos van luego a elegir a el gobernante. En Estados Unidos es así. En Estados Unidos vos no votás directamente al presidente. Vos votás al representante de tu distrito, de tu ciudad, por ejemplo, y ese luego va a votar al futuro presidente. Por eso cuando ven las votaciones en Estados Unidos son 500 votos contra 600 votos. Así, ¿cómo puede ser tan poco? Porque en realidad cada voto representa un representante de un distrito. Es como si los gobernantes de nuestro país luego votaran entre ellos al futuro presidente. ¿Se entiende? Es otro sistema. Eso sería indirecto. Claro, la gente vota al representante del distrito y dice, yo voy a votar a este. Si me votás a mí, yo voto a ese. ¿No? Así funciona. No estoy para nadie, y sepan disculpar. Pero no solamente hay ese tipo de democracias, hay más, hay como 30. Les nombro algunos nomás para que sepan. Tenemos, qué sé yo, la democracia liberal económica, que se basa en realidad de garantizar la mayor cantidad de libertad en la economía, es decir, en la moneda. No hay regulaciones de los sueldos, de los pagos. Bueno, Finlandia, en la década de 1900, era un país que no tenía leyes para la economía. Tenía leyes para todo excepto para la economía. No le fue bien, pero bueno, eso es un ejemplo. Después tenemos liberal social, que habla de que hay que hacer un trato igualitario, un conjunto de leyes igualitarias. Por ejemplo, nadie puede tomar alcohol. Eso pasó en la ley seca de Estados Unidos, en 1940. Es un ejemplo, ¿no? ¿Qué sé yo? Consensuales, donde tenemos foros públicos para establecer qué leyes queremos construir, foros públicos, si gente va, en Bélgica es común eso. Bueno, las constitucionales, las democracias constitucionales, que Argentina es una de esas. En realidad, casi todas las constituciones latinoamericanas son democracias directas constitucionales. Tenemos una constitución que divide el poder en tres: legislativo, ¿cuáles son los tres? Legislativo, judicial y ejecutivo. Ya me estoy quedando sin palabras. Bueno, les di estos ejemplos, hay más. No, vamos a poco. ¿Puedo borrar? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda? ¿Un interrogante? ¿Un insulto? ¿Un comentario? ¿Qué les pareció la teoría de la anaciclosis? ¿Interesante? Qué bueno. Voy a profundizar un poco en el gobierno
en el gobierno argentino, porque bueno, no queda otra. En realidad voy a hablar, no solamente voy a hablar de dos formas de gobierno democráticas, dos formas de gobierno. Porque me interesa hablar dos formas de dirección del gobierno. Tenemos por un lado la parlamentaria y por otro lado la presidencial. La dirección de gobierno parlamentaria es común, por ejemplo, en Reino Unido, que tienen parlamento, no sé si habrán escuchado, o también en Australia, el parlamento del Reino Unido. ¿Cómo funciona eso? El parlamento es un conjunto de ministros, de representantes, de ministros, vamos a decir, ministros que representan la mayoría del país, es decir, muchos de esos ministros son elegidos. ¿Vieron que nosotros no elegimos a nuestros ministros? ¿Lo elige el gobierno? Bueno, en el Parlamento se eligen los ministros, ¿bien? Pero no se elige el jefe de gobierno, es al revés. Los ministros que representan la mayoría absoluta, ellos eligen el jefe de gobierno. ¿Entiende cómo funciona? En vez de elegir al presidente, se elige un equipo de gente por la fórmula que presenta. Mayormente se dividen en demócratas y liberales, pero bueno. Entonces, acá claramente hay más poder en el legislativo, en el grupo de gente que legisla las leyes. La cabeza del gobierno en realidad gestiona, pero tiene que gestionar de acuerdo a lo que los ministros le dicen que haga. Porque sigue eso, sigue la idea de este grupo de gente. Entonces, en el régimen parlamentario, todo el tiempo se está negociando para ver cómo trabajar y gobernar. En diferencia, en el presidente, vos tenés una mayoría relativa. El presidente es elegido por... El presidente es elegido por la mayor cantidad de votos. Si es la mitad más uno, ya entra. Fíjense, acá tienen que estar todo el país de acuerdo con los ministros, por más que no les guste. Muchas veces las votaciones se repiten y se repiten y se repiten y se repiten hasta que se logra. Es increíble la cantidad de veces que se vota. Acá, lo máximo que llegamos es el balotaje, una segunda instancia. Y tiene que ser la mitad más uno y ya sos presidente. Y se acabó. ¿Bien? Entonces es una mayoría relativa. Acá hay mayor poder del Ejecutivo. Porque quien ha sido elegido, el presidente, va a elegir quién va a ser su equipo de trabajo. El presidente no te pregunta, vos, che, ¿te parece a vos que tengamos este ministro? No, no te dice, lo pone, punto. Porque considera que para su fórmula, para su proyecto, para su modelo de gobierno, conviene tener esto o cual ministro. Acá es distinto, nosotros elegimos los ministros que queremos de acuerdo al gobierno que necesitamos. Acá elegimos el presidente que dice, yo voy a gestionar el país de tal manera. Y para gestionarlo voy a elegir los mejores ministros que me parezca a mí. ¿Entienden la diferencia? Bueno, nosotros tenemos un gobierno presidencial. Elegimos la cabeza, no las partes. En otros países eligen las partes, no la cabeza. Es distinto. ¿Se entiende? ¿Alguna duda, un interrogante, un insulto, un comentario? ¿Qué piensan de todos estos conceptos? ¿Hay alguno que les interese más que otro? ¿Hay uno que les parezca una estupidez? ¿Les parece una pérdida de tiempo? ¿Creen que son útiles? ¿Por qué? Decir sí. Pero no solamente el gobierno, he dado varios conceptos sobre el Estado, sobre la nación, sobre qué es ciudadano. ¿Habían pensado una vez qué significaba ser ciudadano y qué implica la idea de ciudadanía? ¿Sabían la diferencia entre la política y lo político? ¿Les resuelve algún problema saberlo?
les clarifica algo? ¿Qué piensan por este lado que están ahí ensimismados? Están cansadas. Ha sido un día largo. ¿Nada? ¿Nada para decir? ¿Y de este lado? Tampoco. ¿Y de este lado? Pero si hace un rato están hablando todas. ¿Ahí? No tengo nada para decir. No sé, sí, supongo que sí, como dice ella, nos va a servir porque voy a sacar una mente por su campaña. Que sí nos va a servir, pero también me gustaría saber el hilo de la materia. ¿El qué? El hilo de la materia, o sea, yo entiendo todo lo que estoy explicando y no lo sabía. Y está bueno tenerlo, o sea, saber. Sí. Pero este es el glosario. Sí. Me da vergüenza lo que voy a decir, pero bueno, el hilo de la materia me gustaría saber. O sea, No, ¿esto qué es lo que le vamos a enseñar a ellos? No, de esto no le van a enseñar nada. Claro, porque esta es como la verdad de lo que es la ética y ciudad, o sea, la cátedra, ¿no? Vendría a ser lo que queremos saber como profesionales. Pero nosotros no se lo vamos a decir y vamos a hablarlo sobre la moral y lo que está bien, lo que está mal, Sí. lo que deben hacer y lo que no se debe hacer. Sí. Bueno, eso. No, la pregunta es, ¿cómo como esto? O sea, ¿qué hago con toda esta porquería que me han dado? No es vergüenza, o sea, hay dos respuestas para eso. La primera es, tenés que escuchar la clase 1 donde expliqué justamente por qué daba todo esto y cómo se iba a usar. ¿Está en el video? En el video, que también lo compartí como audio de WhatsApp, y Sí, ya lo vi. claro, ¿lo viste todo ya? Sí, ya hice resumen de eso. Y ahí no encontraste la respuesta. No, sí, encontré mucho, pero como este es el glosario, Claro. era como algo Claro, esto te va a ofrecer el código para entender los textos que van a leer después. como las palabras técnicas para Claro, porque se van a encontrar con todas estas palabras y si no las entienden, poco puede hacer. Igual, una cosa que yo les explicaba es que yo en la medida que vayamos con cada uno de los contenidos les voy a dar ejemplos de cómo enseñarlos para el primer ciclo y para el segundo ciclo. Estamos en primaria, ¿no? Porque a veces me confundo en nivel de Estamos en primaria. Entonces, en la medida que vayan contando los puntos, digo, esto se puede enseñar de tal manera, esto se puede enseñar de tal otra manera, esa parte sí va a estar, ¿no? Ese elemento didáctico que, como lo has escuchado, sabrás que, ¿por qué lo digo? Porque no hay una didáctica de la ética y la ciudadanía. Entonces, como no hay, me he tomado el trabajo de incorporarlo. Pero todo esto es tu código de lectura. Las reglas de juego. ¿A qué estamos jugando? Después de esta clase viene una clase que da el repaso de Estado y sociedad, donde yo presento el problema del Estado. Que va un poco de la pregunta de dónde vienen los estados y qué se puede enseñar de eso. Pero hay cosas de esto que sí se pueden enseñar. Por ejemplo, ¿qué es la democracia? Ustedes claramente pueden enseñar qué es elegir, qué es la democracia, qué es la nación, es decir, qué es pertenecer a una nación. Cuando ustedes enseñan, por ejemplo, cuestiones de las costumbres, cuando enseñan la idea de la pertenencia, están enseñando estos elementos. Una cosa es enseñarlos a través de experiencias, otra cosa es obligar a aprender ahí en el concepto. Ustedes tienen que tener conceptos, pero no tienen que obligar al otro, al futuro estudiante, a tener ese concepto. Pero sí la experiencia. Por ejemplo, la próxima vez que sus estudiantes quieran elegir si jugar a A o B, o si quieran entender o realizar la acción A o B, se puede generar una elección, se puede generar una simulación electiva, se puede elegir un presidente, se puede generar un pacto de normas. Como habíamos dicho, el tema de lo cívico supone construir normas que optimicen el funcionamiento. Por ejemplo, cómo ordenar el aula para que todos podamos aprovecharla del mejor modo posible. Otro ejemplo de cosas que se puede optimizar es el tema de la sociabilidad. ¿Por qué es importante respetarlo? Lo primero que yo expliqué del esquema, esta idea de lo biológico, lo práctico y lo definitorio. La idea de la sociabilización también lo pueden desarrollar con distintos juegos o con distintas actividades. Reconocer al otro, la importancia de convivir, la necesidad de tener a un otro. No somos de manera individual. Se le puede preguntar al estudiante, ¿qué pasaría si estuviésemos solos? ¿Cómo nos sentiríamos si estuviésemos solos? Hay muchos cuentos de eso, de habla de un nene o nena que se perdió y cómo al encontrar a alguien
se siente mejor o se construye, ¿no? Eso hay bastante material que se puede usar. Y con eso ya están enseñando la importancia de la sociabilidad. Y siempre, como lo positivo de primaria, nosotros siempre podemos dar pequeñas definiciones, ¿no? Pequeñas definiciones, no muy técnicas, pero definiciones al fin, ¿no? Y a medida que más nos acercamos al final del segundo ciclo, podemos agregar un par de palabras más complejas, como etnia o civilidad, ¿no? Más al final del segundo ciclo. Más al primer ciclo, vamos más a lo lúdico, a lo práctico, ¿no? Y en el segundo ciclo, en el transcurso, podemos ir incorporando las definiciones, siempre de una forma, de un lenguaje sencillo, claro y que se entienda cuál es el punto. Pero si no entendemos nosotros el punto, es muy difícil transferirlo, ¿no? Entonces, muchos de estos elementos se pueden enseñar. ¿Qué otro elemento? Repasemos. ¿Qué otro elemento? Hemos hecho varios esquemas. El de sociabilidad, un poco documentado. ¿Qué otro esquema tenemos ahí? Cuando hablamos de la nación etnia, podemos hablar de las costumbres de Argentina. El tomar mate, qué sé yo, las viejas tradiciones argentinas. Pasa que al principio diría la doma, pero si hablamos de ética de animales no podemos hacer, pero bueno, ha sido una tradición por mucho tiempo hacer eso. Los temas folclóricos, todo eso habla de la idea del pueblo argentino, de lo étnico. Después podemos hablar de las leyes, cada 4 años se vota, eso es cívico, ¿bien? La idea de la representación, eso también es cívico. La idea de quién puede votar y cuándo. ¿Quién puede votar y cuándo? La idea de los nombres y la identidad. ¿Podemos tener los nombres que queramos? ¿No? Por ejemplo, la idea, un típico ejercicio cívico de esta unidad es enseñar la importancia del DNI. ¿Por qué tenemos un número de identidad único? ¿De qué forma opera eso? ¿Por qué es importante tener esa identidad? Porque esa es una identidad que opera de manera gubernamental, se lo digo para ustedes, no para los chicos, ¿no? De manera gubernamental burocrática. La burocracia tiene un número tuyo que te dice tu lugar, tu registro, tu cuento, etcétera. Bueno, todo eso, ¿por qué es importante? ¿Y por qué es importante? Porque es lo que te garantiza a vos acceder a la educación, te garantiza a la salud, ¿no? ¿Se entiende? Entonces, hay muchos ejercicios que podemos usar, por ejemplo, de si se sabe su número de DNI. ¿Te sabes tu número de DNI? ¿Por qué es importante tener un número de DNI? ¿No? Eso es un típico ejercicio. Por ejemplo, mi hijo va a segundo grado. Sí. Y le han tomado una evaluación de formación ética. Mira. Y lo único que ellos han pedido son datos personales como el DNI y el domicilio. ¿No? Sí, mira. Eso es todo. Bien, bien. Va de la mano. Igual, una cosa, ojo al piojo. Siempre que quieran pedir datos personales como el domicilio o fotos de la gente, antes hay que pedir permiso a la familia. Siempre. 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 Hago hincapié porque la gente lo toma como muy por arriba. Muchas veces le traen secuencias practicantes y dice, le vamos a pedir una foto a los chicos. ¿Cómo foto a los chicos? No, primero le pedimos permiso a la familia porque hay familias que no quieren dar sus fotos y tienen todo el derecho de no hacerlo. Esa información privada hay que respetarla. Nosotros hoy en día la tratamos con mucha ligereza por las redes sociales, pero eso es un error nuestro. Si la gente decide divulgarlo, es su decisión. No podés forzar a alguien a decirlo. Mayormente no hay problema, pero si alguien no dice tiene todo el derecho de decir que no. Entonces, lo del DNI, todo bien. Lo de la dirección, su docente hubiese tenido que pedir primero permiso a la familia. No sé si lo hizo, pero un docente formado en ética y ciudadanía tendría que decir, familia, vamos a pedir esto, queremos saber si están de acuerdo, etcétera. Y también pidió una fotocopia del documento pegada en el cuaderno. Bueno, Se la puse. está bien. Bueno, vos lo permitiste, pero vos pudiste haber dicho, no, yo no quiero que esta información, yo no sé quién va a leer esta información. Claro, ¿se entiende lo que quiero decir? Tiene que pedir permiso, ¿no? ¿Ibas a decir? Me quería hacer faque nomás. No entendí el gesto. No sé si me estaba mandando a freír churro o me estaba preguntando cosas. Ninguna de las dos. Bien, ¿qué otro esquema hubo para ir mencionando? Igual, cuando vayamos profundizando los temas voy a dar cosas más específicas, pero para darte ejemplos más o menos particulares de tu pregunta. Creo que la estoy contestando, o me fui para cualquier lado. Sobre los derechos. Sí. Los derechos. Bueno, los derechos debe ser una forma más fácil de enseñar. Vos podés enseñar el derecho a la educación, el derecho a la alimentación, el derecho al juego, el derecho al cuidado, el derecho al no abuso. Todo eso son distintas prácticas que podés hacer. Por ejemplo, el derecho
Un típico ejemplo de práctica didáctica cívica es ¿por qué tenemos un nombre? Que tiene que ver con la identidad, ¿no? Entonces ahí podemos empalmarlo con el tema del DNI. El derecho a la identidad es un derecho muy importante en los derechos humanos del niño y adolescente. También el derecho del cuidado. ¿Por qué es importante que nos alimentemos bien y que estemos bien higiénicos, de la limpieza, que es el derecho a la salud, ¿no? Y ahí tenés otro ejemplo. Entonces uno puede dar, por ejemplo, prácticas de limpieza, lavarse bien las axilas. Uno no va a lavar a nadie, sino explicarlo con dibujos, etcétera. Es muy común ese tipo de prácticas, ¿bien? También el derecho a alimentación, explicar la necesidad de tratar de comer siempre verduras todos los días, de comer carne todos los días. Sí, hoy en día hay gente vegetariana, entonces también explicar la posibilidad de que hay gente que no come carne. Y si no comes carne, está todo bien, pero hay que hacer una dieta balanceada. Hay que ir al nutricionista y hay que ir a un especialista en la salud que te diga, bueno, vos necesitas comer esto para tener balanceado. No puedes ser vegetariano de entrada, ¿no? Entonces, uno puede explicar eso también. La diferencia de las proteínas de las legumbres, etcétera, todo eso va con la idea del derecho a la salud. También podemos ir el derecho a la educación. ¿Por qué están ustedes aquí? Le pueden preguntar a sus estudiantes. ¿Qué hacen aquí? ¿Por qué no están afuera corriendo por la calle? ¿Por qué tienen una casa? ¿No? Toda esa idea de derechos se puede hacer. Por ejemplo, imaginarlos vivir en un país donde no hay casas. ¿Cómo se sentirían? ¿No? Eso también se conecta muchas veces con los derechos animales. Hay unas historias de imagínense ser un perro en la calle por un día, que lo patean, que duerme de frío, ¿cómo se sentirían? ¿Cómo verían todo eso? Entonces, no solamente enseñan el derecho al el hogar, sino el derecho a respetar a otros y el derecho a respetar a otros seres vivos. Entonces, ya hablamos de otros 3 niveles distintos de respeto, de identidad, ¿no? ¿Qué más? Estoy fuera, estoy prendido fuera. Ya me hice como 7 secuencias. Cada clase que da avanza con un tema diferente. Sí. Porque, bueno, queríamos saber eso porque con otras profesoras no, cada burbuja ¿Repite los temas? No. Por eso yo quería No. Cada día un tema diferente. Por eso lo grabo todo y trato de compartirlo lo más pronto posible, para que lo puedan escuchar. Porque son muchos temas. Si yo hiciera eso, doy una sola unidad y nos morimos de angustia. No sé si han visto cuáles son las unidades que hay y los temas que vamos a hablar. Vamos a hablar del Estado, vamos a hablar de los derechos humanos, de los derechos del niño, de qué es la ética, de qué son los dilemas morales, de cómo se desarrolla la moral, cuáles son los derechos del ambiente, cuáles son los derechos de la ciudad, cuáles son los derechos viales, cuáles son los derechos animales, cuáles son los derechos de educación sexual integral y qué es el maltrato infantil. Si yo hiciera todas las clases, repitiera 3 veces lo mismo, llego a 2 temas. Pero me parece que todos los temas son importantes. Imagínense que no hable de eso, o que no hable de educación vial, o que no hable de el cuidado del medio ambiente. Entonces, me veo forzado de ir avanzando. Pero, como sé que todos quieren estar atentos a todos, las clases se graban y se pasan y trato de siempre compartir toda la información. Y de vuelta. Obvio que podemos consultarle de la clase que... Claro, ahí digo, a las 3 de la mañana me querés consultar, profe, no entendí ni papa, y me preguntás, bueno, yo te digo, bueno, las papas se pegan así, se cortan con aceite, se ponen un poquito de aquí, y 40 minutos acá, y tenés una papa al horno perfecta. Bien. 3 minutos, ¿alguna pregunta, interrogante? ¿Ya se están yendo? No hay preguntas, ya se sienten satisfechas, quieren todo, miren que no nos vemos en 3 semanas. Entonces es mejor exprimir las cosas ahora. En 5 semanas no nos vemos. Bueno, no sé. Entre 3 o 5 semanas. Entonces, me tienen aquí ahora. Yo que ustedes aprovecho astutamente. La semana que viene, ¿quién viene la semana que viene? No lo sé, me voy a llevar con Marcela ahora. Porque no ha venido nunca la burbuja 3 y viene ¿cierto? Debería de venir el lunes y el martes volvemos. Y el miércoles. No lo sé. Por eso termino acá y voy a dar eso. Usted podría mandarnos a la organización. Sí, apenas la tengo voy a firmar. O quizás Marcela se comprometa a mandarlo para todos, porque seguramente el problema que tienen ustedes son problemas que tienen muchas personas más. ¿Vos tenés una pregunta o no? Sí. Que a partir de cuándo, o sea, quizás a partir de la semana que viene, después de que termine con el grupo 3, vamos a empezar a hacer las microsecuencias o los... En el programa está la fecha que hay que entregar la microsecuencia. no hay el cronograma. En el programa dice, la fecha que dice es la fecha que se entrega.
Se entrega la microsecuencia, el argumento y la exposición oral. Sí. Posición oral, profe, como El tema de la microsecuencia ya dice, cada microsecuencia tiene un tema, dice ética, dilema moral, derechos humanos y educación vial y ambiental. Ya están los temas fijos. En la exposición oral se va a definir seguramente por un audio y seguramente en la medida en cómo se envíen las cosas va a todo enviarse por el mismo medio. No está definido todavía eso. Y la exposición oral, la explicación de, no lectura, exposición de por qué hicieron lo que hicieron. Sí, pero son 5 minutos de exposición, entre 5 y 10 minutos, de por qué hicieron esa microsecuencia de esa manera y por qué argumentaron de esa manera, qué pensaron, etc. Había una pregunta más por acá. ¿No? La asistencia, sí, me manda por WhatsApp, pero no me imprimí las hojas todavía. Hoy estoy terminando de mandar el Excel, así que me va a tener que enviar las cosas. Y así. Bien. En el programa está como realizar una microsecuencia. En el programa está como realizar una microsecuencia.